A continuación explico un ejemplo simple para generar un código para programar ROS2 usando el ejemplo de suscribirse a LaserScan y de ahí determinar cómo podemos obtener el punto más cercano. Entonces, en una nueva terminal abro, abro Visual Studio Code en el directorio del paquete. De esta manera se abre Visual Studio y es importante recordar tener la extensión de ROS2. Esta extensión tiene que estar instalada para que de esta manera me ayude a mí a programar de manera más fácil. Entonces, aquí he generado un código simple para, con control V, desaparezco esta barra de árbol. Y lo que hice es solamente un nodo muy simple que se suscriba al tópico scan para obtener las coordenadas del punto más cercano, coordenadas polares, que es detectado por el sensor LIDAR del robot, considerando un límite de rango, es decir, solamente la parte de enfrente. Bueno, esto lo explicaré posteriormente. Entonces, todo empieza desde los include que voy a necesitar. Estos tres include casi siempre se ponen, aunque no siempre los necesitas, y este sí, porque voy a utilizar ROS2. Luego, como voy a suscribirme a un tipo de mensaje del tópico scan que usa este tipo de mensaje, este include no lo necesito de hecho, ¿sale? Con control shift 7 comento esa línea de código. Luego, entonces, lo primero que voy a hacer es tener una función main en mi código que básicamente inicializará ROS2 y creo un objeto o instancia de un objeto del nodo. ¿Qué nodo va a generar? Pues es un puntero para el objeto scanSub, que es una clase que defino aquí arriba. Posteriormente, con spin, corro ese nodo y ahí se va a quedar ciclado hasta que se detecte las teclas control C y romperá la ejecución de ese nodo y terminará mi programa. ¿Qué hace ese nodo? Pues ese nodo está definido en esta clase. El nombre de la clase puede ser algo significativo utilizando la convención de que se necesitan letra mayúscula y sin espacios ni guión bajo. Luego instanciamos la clase node de ROS2 y entonces tenemos una sección de atributos de la clase que pueden ser públicos, privados y protegidos. Como este es un ejemplo muy sencillo, todo puede ir, todas las funciones desde el constructor, el destructor y las funciones y atributos de mi clase, y todos públicos. Realmente no, para fines de lo que se va a utilizar no es necesario tomar tanto eso en cuenta. Entonces en la función constructor, que tiene el mismo nombre que la clase, básicamente nosotros aquí definimos el nombre que va a tener nuestro nodo una vez que se enliste en el lista de nodos. Hay varias formas de cambiar el nombre de un nodo, pero bueno, por lo general se pone desde aquí. Luego, como este nodo lo único que va a hacer es suscribirse al tópico de scan, ese tópico usa un tipo de mensaje personalizado que ya está dado de ROS, que es sensor message laser scan. ¿Sale? Entonces con control alt abro una nueva terminal y voy a ver cómo está descrito ese tipo de mensaje. Entonces, si hago ROS2 interface en ROS2 ahora no hay ROS2 message, ROS2 service como tal, sino es interface para definir los tipos de mensaje que utilizan tanto los tópicos, o sea, los mensajes de tópicos, los de los servicios y los de acciones. Entonces ROS2 interface y listo. Para acciones, estos son los tipos de mensajes de acciones, de servicios que está por aquí, y estos son los de mensajes. ¿Vale? No están completos. Entonces voy a hacer eso mismo, pero voy a filtrar utilizando sensor, la palabra sensor, y entonces lo que me da es solamente los resultados que coinciden con sensor. Realmente el que estoy buscando es este, sensor message laser scan, que es el tipo de mensaje que usa el tópico de scan, o sea, de un LIDAR, un sensor LIDAR. Entonces con control shift C copio esto que acabo de seleccionar y haciendo ROS2 interface show voy a ver la estructura de ese tipo de mensaje. Bien,
dice, es una simple scan de una forma planar para un rango de láser. Vamos a ver que tiene como encabezado un header, que es un campo de header, que ese tipo es un std message header, que a su vez está compuesto por los campos o subcampos stamp, sec y nanosec, ¿sale? Básicamente se están reutilizando estructuras o tipos de mensaje de otros definidos más primitivos, pero al final todo esto es de ROS, ¿vale? Tiene diferentes campos directos, como es un float 32 de angle min, angle max, angle increment, time increment y todo eso. Ahorita lo vamos a ver, pero lo importante es saber que utilizamos ese tipo de mensaje porque así es el tópico. Entonces, el nombre del tópico es scan, y después yo aquí pondría el buffer o el tamaño de los mensajes que quiero almacenar. Por lo regular es un valor pequeño. En ROS 1 se ponía el nombre, el tamaño del buffer. En ROS 2 ya no es como tal así, se necesita definir un quality of service, que es un perfil de calidad en la comunicación entre tópicos. No entraré en detalle porque eso es un tema un poquito más avanzado, pero básicamente por simplicidad utilizo este quality of service para sensores, que es sensor data quality of service, ¿vale? Posteriormente digo lo siguiente: de la clase que es mi nodo, voy a invocar una función de callback que yo le voy a llamar scan-cb, que después será definida aquí. Y lo demás, this y placeholder, es como por defecto, esto se pone por defecto. Entonces, de hecho este tampoco lo necesitamos. Para este ejemplo sencillo creo que tampoco lo necesitamos, ¿vale? Control C. Luego, no hace nada más, es muy sencillo porque quiero hacer el nodo más simple, y como más adelante en un siguiente video vamos a crear un código un poquito más complejo que también nos publique, no solo se suscriba, y después que use la medida del LIDAR para detectar obstáculos y con eso calcular el método de evasión. Entonces, este video como tal es nada más introductorio para un siguiente código que se mostrará en un video posterior, pero no quiero mezclar todo en uno solo. Entonces, el ejemplo sencillo es nada más suscribirme al tópico scan para determinar cuál es el punto más cercano al robot. Una vez que se configura esa función de callback, entonces cada que haya una nueva lectura de LIDAR se va a publicar en el tópico scan. Cuando eso pase, se activará esta función o se ejecutará esta función, que va a hacer todo lo siguiente. Esta función hace todo lo siguiente. Luego, ahorita regreso a esa parte, pero para que yo pudiera usar este objeto de scanpuf sub sin que me diera problemas, también debo de definirlo, ya sea como un atributo público o privado, pero como les digo, esto está todo por simple, todo público, que por lo regular esto se hace en privado. Y básicamente con esto digo que voy a crear un suscriptor que se va a suscribir a un tipo de mensaje, el que necesito para mi tópico, y ese objeto se va a llamar scan sub. Por eso aquí no me marca problemas porque ya lo he creado aquí, pues más abajo en el código. Después, como atributos de mi clase scanSub, también creo una variable de tipo double que le llamo yo obstacle zone, es decir, la zona de influencia de un obstáculo. El LIDAR tiene por lo regular un alcance de 10, 20, 40 metros, pero aquí voy a suponer que solamente objetos dentro de un radio de 1 metro y enfrente del robot serán tomados en cuenta. Más de eso no será tomado en cuenta. Y también creo unos atributos como si fueran variables globales, pero básicamente nada más quedan en mi clase, para asignar la distancia y el ángulo al que pertenece el punto más cercano que se registra por el sensor. Ahora sí, una vez que expliqué esto, regreso a la función callback. Como se dieron cuenta anteriormente, este tipo de mensaje usa esta estructura, entonces yo voy a cachar esa información, ¿vale? Para ello, cada que haga un nuevo callback, voy a definir una variable que se llama angleMin, que es básicamente el valor del ángulo mínimo, y así para toda la estructura del mensaje que llega. También voy a definir un valor de ángulo o de ángulo θ y el valor de la distancia medida o el radio, porque básicamente un punto en el LIDAR está dado en coordenadas polares, magnitud y dirección, o
distancia y ángulo. Y antes de empezar a calcular el valor mínimo, la distancia mínima, voy a asignarla igual que el valor máximo, es decir, como si el punto más cercano es el más lejano que el LIDAR puede ver. Esto nada más es para inicializar la búsqueda. Posteriormente, pregunto si la zona del objeto es mayor que el rango máximo. Por ejemplo, si aquí me hubiera equivocado y pongo que se me olvida cuál es la distancia máxima que el sensor LIDAR puede ver y le pongo que quiero detectar una distancia superior a la que el LIDAR puede ver, para que no haya un error en la estimación, porque pues no sabré cuánto es la distancia máxima. Aquí en automático yo asigno la máxima distancia que el sensor LIDAR que te da, esa información que él mismo te provee. Luego, ahora sí, antes de pasar al ciclo for, voy a preguntar lo siguiente: el número de rayos totales que contiene mi mensaje. Antes de eso voy a hacer una pequeña pausa en la explicación y voy a explicarlo con un dibujito. Entonces, para ello voy a abrir un código, el robot más simple, que sería simple me voy a ir aquí y voy a ponerle visualize true. No, aquí lo que yo voy a estar definiendo, como esto es un robot simulado, yo voy a decir que quiero 364 muestras, ¿sale? Con un paso de 1. El ángulo mínimo es desde menos pi y el ángulo máximo es pi. Es decir, que yo quiero que el sensor LIDAR, como los LIDARes reales, escanean el 360 grados. Por lo tanto, voy a poner eso. Resolución, voy a poner el valor de 1 grado, pero en radianes. 0.017453 es 1 grado en radian. La distancia mínima que el LIDAR puede medir por hacer una similitud a un LIDAR real, que es una zona muerta que el LIDAR no puede ver. En simulación lo estoy configurando a 0.1 metros y la distancia máxima es 10. Aquí voy a ponerle, nada más por fines ilustrativos, una distancia de 2. También agrego ruido gaussiano para simular algunas imperfecciones en la lectura. Entonces, antes de eso voy a correr mi simulación, nada más para que vean una cosa. Básicamente este es un robot simplificado. Bueno, aquí lo que quiero que vean es lo siguiente. Esta zona muerta no es detectada por el LIDAR como la configuré aquí. Punto 1. Después, la máxima distancia que el LIDAR puede ver, la configuré ahí también y son los 2 metros. Es decir, 1 metro y 2 metros. Luego, tengo 360 haces con un paso de 1 y van a abarcar desde menos pi a pi. Por lo tanto, si junto esa apertura, pues estoy abordando los 360 grados de la redonda, a la redonda del LIDAR. Luego, esta información yo la tengo porque es un robot simulado. Sin embargo, imaginemos que esto no lo tengo. Entonces, en mi código yo necesito calcular cuántos haces se están llegando o se están midiendo utilizando un sensor arbitrario. Puede ser un sensor real o uno simulado. Para ello, en una nueva terminal, hago lista de tópicos y encuentro el tópico scan. Control Shift C y entonces hago ROS2 topic echo y el tópico. Con eso lo que voy a hacer es un eco a la información que se está publicando en el sensor. Estos 3 líneas, estos 3 guiones implican un nuevo mensaje. Bueno, como les había mostrado, la estructura de ese mensaje tiene una cabecera, que a su vez tiene un subcampo que es stamp, sec, nanosec, es el número en segundos, ¿vale? El frame ID, es decir, el marco de referencia con respecto a las mediciones del LIDAR. En simulación, ese marco de referencia yo lo asigno y le llamé LiDAR Link, pero eso puede cambiar en función al LIDAR que se esté utilizando. Luego, el ángulo mínimo es menos 3.14 radianes,
y el máximo es 3.14. Lo mismo que yo simulé, sin embargo, esto es suponiendo que incluso fuera un sensor real, en donde ustedes no van a saber esa información. Esa información siempre la está dando el mismo mensaje en la información. El incremento es igual de un grado, que es en radianes, y el rango mínimo que puede medir es 0.1 metros y el rango máximo es 2. Posteriormente en ranges es un vector de flotantes que básicamente es la información de lo que se está midiendo puntualmente por cada haz del sensor. Voy a poner algo en la parte posterior del robot. Como se pueden dar cuenta, esta sección del sensor se ilumina un poquito, un azul más oscuro, que hace referencia a que el robot está detectando, el LiDAR está detectando ese obstáculo. Si yo hago nuevamente eco a ese tópico, me doy cuenta de una cosa. Voy a darle control C para parar esto. ¿Sale? Veo la misma información, esto no cambia. Sin embargo, dice que el primer haz del sensor, que empieza desde menos pi, que está aquí, desde menos pi, mide infinito. ¿Por qué? Porque el primer haz del LiDAR no está viendo nada. Por eso me manda el infinito. Pero a partir de el segundo hasta cierto valor de ángulos, algunos cuantos haces del LiDAR detectan información y miden .45, .45, .43. Esa medida es esta. Es la distancia que hay de aquí al centro del LiDAR. No al centro del robot, que el punto medio del eje de realidad es esto, sino al centro del LiDAR. ¿Por qué? Porque están midiendo con respecto al marco del LiDAR. El LiDAR puede estar movido del centro del robot la distancia que uno quiera. Entonces son con respecto al LiDAR. Y miden .45. ¿Hasta cuántos estos valores son? Pues cada uno de los haces que se ven aquí. Hasta no sé, unos cuantos, como unos 50 haces o algo así. Posteriormente vuelven a medir infinito, que serían este de aquí, este de aquí, este de aquí, hasta dar toda la vuelta. Como son mucha información, los 3 puntos indican que pues la lista continúa. ¿Cuántos valores realmente están llegando? No lo muestra aquí, pero es justamente lo que mi código está calculando. Si yo utilizo el valor máximo, el ángulo máximo, menos el mínimo y lo divido entre el incremento, obviamente todo está en las mismas dimensiones, que son radianes. El valor que me llega aquí es justamente el número de rayos que tiene el sensor, que en este caso yo ya sé que son 360, pero suponiendo que no lo supiera, con esto calculo el número de rayos. Luego, una vez que tengo el número de rayos, pues voy a hacer un ciclo for desde 0 hasta los rayos, aumentando el 1, porque me voy a ir uno por uno de los haces del LiDAR, y voy a preguntar lo siguiente. Voy a asignar el valor que tiene el mensaje en su campo ranges, en su posición i, que es básicamente extraer esta información del campo ranges en su posición i, que i inicia en 0, entonces la primera posición como lo que es un vector, y esa información se la voy a dar a r. Como verán aquí, este inf no es un número, pero es como una literal para simbolizar el infinito. Por lo tanto, hay dos formas de hacerlo. Si yo restringo que hago una comparación, si r es mayor o igual que el rango mínimo y r es menor o igual que la distancia de la zona de influencia de un obstáculo, entonces básicamente aquí con esto garantizo que lo que estoy comparando es un valor numérico y no un valor de literal infinito. Entonces para el primer caso no aplica, pero imaginemos en el siguiente que ya es un valor real, .45, y entonces si ese valor de .45 es mayor que el rango mínimo, que es .1, y menor que el máximo, que creo que es de 1, aquí lo puse de 1, que básicamente se sustituye aquí, que es 2, el máximo para este sensor, entonces es un valor que puedo yo pues determinar para su posterior análisis. Luego, lo que voy a calcular en teta es el ángulo mínimo más el ángulo incremental por el valor de i. ¿Esto qué realmente es? Pues básicamente lo que hago es, con esto, yo ya tengo su distancia, y entonces teta es la coordenada, una es la magnitud, y entonces teta sería la dirección. Entonces voy a hacer un paréntesis para poder mostrar lo siguiente.
El marco de referencia del robot, eh, el marco del robot está apuntando hacia adelante y X positivo, Y hacia su izquierda, igual que en el marco de referencia de rojo, verde y azul de gazebo. Pero para el LIDAR, para este LIDAR simulado, porque eso depende de si es un sensor real o no y depende de cuál sea su convención, nuevamente el marco de referencia a bordo del LIDAR coincide con la orientación del marco del robot, solamente movido una cierta distancia, que esa a mí no me importa tanto, ¿sale? Entonces para el LIDAR tenemos el eje X hacia enfrente, el eje Y positivo hacia la derecha y el eje Z hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuál es el ángulo cero del LIDAR? Pues el ángulo cero es enfrente. Esta posición de aquí sería menos 90, o sea, menos pi medios. Y entonces esta posición de acá atrás sería menos pi, que es básicamente el primer haz de luz, que es este. A medida que, siguiendo la regla de la mano derecha, un aumento de un paso de la medida de mi LIDAR, como se ve aquí, el incremento del ángulo es positivo, entonces si yo parto desde el ángulo mínimo estoy en 3.14, negativo. Si le sumo un incremento de 0.17, entonces estoy en como en menos 0.7, 307, perdón. Y así voy subiendo en cada uno de estos valores. Entonces, lo que yo estoy haciendo es un ciclo for que va desde este punto, pasando por todos estos, pasando por el 0, pasando por el pi medios y regresando hasta pi. Entonces estoy haciendo un barrido desde esta posición hasta esta misma posición un poquito atrás, ¿vale? Esto es lo que hago en este for. Una vez que calculo la distancia, que esa es la jalo directamente de aquí, y el ángulo, que el ángulo básicamente es el índice en el vector, pero yo no lo hago así, sino que básicamente utilizo esta ecuación que me va a permitir calcular el ángulo en radianes. ¿Por qué? Porque por lo tanto la medida actual del LIDAR está dada en coordenadas polares, magnitud y dirección, o radio y teta. El entero i que estoy utilizando auxiliar en mi for representa el índice de la medida actual del mensaje, message ranges, de la lista del mensaje, básicamente. Entonces son tres cosas que estoy tomando en cuenta: la distancia medida instantánea en el haz, su ángulo y el índice. El índice es un entero, ¿por qué? Porque sería el haz 1, 2, 3, 4, 5, n haces, que básicamente si completo todos, pues me da el número de haces, rays, ¿vale? Entonces, eso es importante aclararlo. Luego, como yo nada más quiero abordar la parte de enfrente del robot desde esta parte, toda esta parte hasta acá, la parte de atrás no me va a importar para mi esquema de evasión. Entonces básicamente lo que hago es tomar la parte de aquí, que es decir, desde un ángulo desde menos pi medios hasta pi medios. Esta parte de atrás no me va a importar y por lo tanto, cuando yo pregunte para la medida instantánea que estoy analizando, si este ángulo es mayor o igual que menos pi medios y menor que menos pi medios, entonces con eso solamente tomo en cuenta la parte de adelante. M-pi-2 implica pi medios, ya es una librería que de las estándares de C, entonces ya no es necesario agregarla aquí y con esto se entiende que es el 1.57, pero si no ustedes pueden poner directamente el 1.57 que es pi medios, ¿vale? Eso queda a su criterio, ¿vale? Luego, yo ya estoy analizando un punto que está aquí enfrente. Por ejemplo, la primera vez que haga el barrido, todos estos haces de luz serán ignorados y a partir de aquí tomaré en cuenta la distancia. Como esto es infinito, me lo salto hasta que llego hasta este haz que está midiendo aquí, ¿vale? Para un caso arbitrario, no sé cuál sea, pero no importa, tomo la medida que está midiendo y digo, si ese valor de medición es menor que la distancia mínima, la primera vez sí, porque va a ser menor que el rango máximo, entonces lo que voy a hacer es sustituir el punto más cercano, con lo cual yo obtengo el nuevo distancia mínima, es la que ahorita esté midiendo el LIDAR, el haz en cuestión, y también guardo la orientación o el ángulo con respecto al marco del LIDAR, que viene siendo, para este caso puntual, debe de ser como menos 60 grados,
eso no importa tanto, pero bueno, en el código se guarda. Y con eso me brinco al siguiente as, porque todavía estoy dentro de mi for. Entonces el siguiente as seguramente es esta medida. Por aquí ya va a ser la distancia mínima, va a sustituir o va a ir sustituyendo el as anterior. Y una vez que vuelva a medir valores más grandes, ya no se va a sustituir esa variable y va a terminar el barrido hasta finalizar en la parte de atrás. Entonces hago un barrido desde acá atrás hasta acá enfrente. Con lo cual, una vez que haga el barrido de todo las mediciones del LIDAR, yo tendré el valor mínimo. Entonces aquí pregunto, si el valor mínimo es menor que el máximo, ¿esto para qué? Pues si en este ciclo for hubo al menos un as que sea menor que infinito o el máximo valor, no infinito sino el máximo valor numérico que son 2 metros, entonces con esto pues quiere decir que sí hay un obstáculo detectado en el LIDAR y con lo cual voy a imprimir por motivos de debug la distancia y el ángulo en grados de ese punto. Yo lo convertí de radianes a grados para que sea más fácil su interpretación. Entonces guardo cambios, que realmente no hice gran cosa, y lo que voy a hacer es que voy a correr este código. Para ello, primero, para generar un código ejecutable, un archivo ejecutable a partir de un código fuente, en el archivo CMakeList, esto puede cambiar porque estoy grabando estos videos en desorden, así que básicamente todos esta configuración ustedes no la deben de tener. Y lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a explicar brevemente este archivo de CMakeList, que es una configuración genérica para utilizar lenguaje C++ con ROS2. Debo de poner el nombre del paquete que coincide con el nombre de paquete que también está en el package XML. ¿Sale? Luego, esto es genérico, eso siempre va. Y debo de incluir las dependencias que utilizaré para mis nodos. Las básicas son estas dos. Y posteriormente, imaginemos que solamente quisiera generar este archivo de código fuente, este archivo ejecutable. Entonces, como lo único que necesito es RSL CPP para usar ROS2 y sensor message, yo podría nada más incluir estas dos líneas y también incluir esta última línea. Estas de aquí podría no ponerlas porque mi código hasta el momento no va a utilizar esos tipos de mensaje. Como después voy a utilizar más códigos que usan varios tipos de mensaje, yo de una vez los enlisto todos. No te marque error, no nada, entonces los puedes dejar. Pero recomendación es solamente poner los mínimos necesarios. No todos, sino solamente los que tú sabes que vas a utilizar. Después genero una variable que se llama dependencies, que es la lista de dependencias que previamente ubiqué aquí. No todas las usa mi nodo, no importa, pero no hay problema. Después, con la palabra add executable, lo que voy a decir es que voy a generar un archivo ejecutable que se va a llamar scanSubscriber a partir de un código fuente que es un código en C++ que se encuentra en la carpeta source, y para construirlo voy a necesitar hacer uso de otras dependencias de ROS2 que están definidas en esta variable dependencies, que básicamente es pues los tipos de mensaje o el tipo de mensaje que voy a utilizar. También en la línea de install target voy a decirle que voy a generar pues un target que es un archivo ejecutable. Tiene que ser el mismo nombre que definí aquí. Tengo esta lista yo porque genero más archivos como lo ven aquí, pero es como si no lo tuvieran. Esto también se puede comentar. Y esto lo demás es genérico de un paquete de ROS2 puramente en C++, ¿sale? Se pueden hacer mezcla de un paquete como se hacía en ROS1, mezclar un paquete de ROS que puedas tener scripts de Python y nodos de C++, se puede. Principalmente en ROS2 separaron que son paquetes puramente de Python o puramente de C++, pero sí se puede hacer una mezcla. Como no hasta el momento, y no creo que use script de Python, pues solamente voy a usar una estructura de paquete de C++. Entonces, una vez que genero esto, también debo de garantizar que mi archivo package XML tiene la configuración requerida, que básicamente estos son genéricos, tienen que ir, y aquí en depend, con el tag depend, voy a poner la dependencia que ya utilicé aquí, que es la de sensors message, que pues es la misma que utiliza mi código, ¿vale? Luego
Hay más dependencias que se utilizan, no solamente por los códigos, pero sí por mi paquete, y todas esas las agrego. Aquí en el nombre de usuario lo debo de cambiar, ustedes van a cambiar su nombre de usuario, porque estoy engendrando un robot con mallas particulares y Gazebo no sabe dónde encontrar esas mallas. Por lo tanto, si no se configura esto bien, no deja compilar, y si no, no encuentra las mallas. Pero bueno, eso se explica en otro video. Una vez que tengo esto, entonces me voy a construir este código a partir del código fuente. Entonces, para ello necesito entrar a la carpeta con CD del workspace. Aquí voy a compilar colcon build, y si yo doy enter aquí, compilo todos los paquetes de este workspace. Como yo tengo varios paquetes, ahorita mi intención no es compilar todo el workspace, entonces con -- package select voy a decir que no quiero compilar todo, solamente los que se muestra a continuación, separados por un espacio. Básicamente es este paquete que se llama divpod lf, ¿vale? Con eso voy a compilar mi paquete, y como hasta el momento en el CMake tengo dicho que voy a crear un archivo ejecutable a partir de este código fuente, solamente compilaría ese. Posteriormente este archivo cambiará por agregar muchos más códigos. Luego, además, como tengo archivos launch, que en ROS 2 todos los archivos launch son de preferencia, se recomienda, y además de que hay más información en lenguaje Python, pues son scripts de Python que como tal ROS te dice que se instalen o se precompilen, pero realmente no es tan necesario. Entonces voy a usar --sim_link install, un target de link simbólico, para que de esta manera me genere links simbólicos a los scripts de Python y los archivos YAML, para que no tenga que recompilar cada que voy a hacer modificaciones, solamente en los scripts de Python y los YAML, ¿vale? Doy enter y empiezo la compilación. Puede o no tardarse dependiendo qué tantos archivos sean. Este solamente es un warning que con volver a compilar se quita, realmente no es mayor ciencia. Luego, si yo quisiera correr este código en este momento, puede o no, ROS2 run el nombre del paquete, con tab me completa, y si yo quiero lanzar el scan subscriber, me lo completa, porque esto yo ya lo había compilado antes de grabar el video. Pero si ustedes no se los completa es porque para esta terminal no existe ese archivo aún. Entonces, para evitar ese problema, después de compilar, cuando creas un nuevo archivo que no existía, entonces necesito actualizar el workspace, Entonces, en este nivel pongo la siguiente línea de comando: source install setup bash. Con eso nada más actualizo el workspace, no ROS, sino el workspace, y ya detectaría el nuevo archivo que se creó, sea Python o sea C++. Con lo cual yo prefiero que una vez que haga call con build package select, compilar mi paquete con link simbólico, yo ya agrego con un $& la instrucción de sourcear mi workspace. Esto con el fin de que, como lo voy a estar haciendo pruebas y pruebas y pruebas, siempre que compile automáticamente termine sourceando mi workspace, y por lo tanto yo ya pueda correr mis nodos sin ningún problema. Scan subscribe. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, aquí me está imprimiendo el punto más cercano, solamente la parte frontal que el LIDAR está viendo. Entonces, si yo borro este objeto, pues no hay ningún punto cercano en la parte frontal del robot. Sí en la parte trasera, pero no en la frontal. Por lo tanto, no es que mi nodo no haga nada, sino que entra a esta función de callback, y aquí, como estoy fuera del rango del -pi, pues no hago nada, y por lo tanto no se actualiza el valor mínimo. Entonces eso es lo que yo quiero. Aquí voy a agregar un nuevo
un nuevo valor y un nuevo objeto y lo voy a rotar nada más para que me quede un punto, este pico del cubo sea el valor más cercano. ¿Y qué voy a ver ahora? Pues se está detectando un punto en la zona frontal del robot. ¿Qué distancia es? Distancia es medio metro, punto 55, que va desde aquí hasta acá. ¿Y con qué ángulo? Aproximadamente menos 26 grados. Entonces, ¿por qué menos 26? Ah, pues porque este ángulo enfrente del robot es 0. Entonces, si voy menos 26, es este punto de aquí. De aquí a aquí hay 26 aproximadamente grados y con una distancia de 0.5. Entonces, voy a mover este objeto para que vean. Si lo pongo la punta justamente enfrente, ¿qué me dice? Me dice que la distancia que está detectando del punto más cercano es 63 centímetros. Va desde aquí, desde el centro del LIDAR, no del centro del robot, hasta este punto. Y tiene una orientación de aproximadamente medio grado, 1 grado, 1,5. Sí, efectivamente, pues no es exacto porque valores de redondeo, pero básicamente es este punto que está aquí. Con eso yo determino el punto más cercano en todo lo que el LIDAR está detectando, que será importante utilizar esta información cuando yo programe el método de potenciales artificiales para poder hacer que el robot llegue a un objetivo y detecte obstáculos en su recorrido para evadirlos. Entonces, como el Hola Mundo de un código muy simple en ROS 2 usando lenguaje C++, al menos nada más para un nodo suscriptor, pues creo que es una explicación más o menos básica y entendible.